Voy a presentar a Elizabeth Gómez Alcorta, es abogada con orientación en Derecho Penal, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires y en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo. En el ámbito académico se desempeña como profesora adjunta interina en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, ha dictado clases en diferentes universidades nacionales y del extranjero y cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas. En lo profesional posee una vasta experiencia tanto en el ámbito público como en el ejercicio de la profesión. Se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación, en el Fuero Federal y en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en el Ministerio Público Fiscal. Colaboró como asesora jurídica en diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Justicia de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación, el Honorable Senado de la Nación y el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Fue subcoordinadora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ha representado a diferentes víctimas del terrorismo de Estado en sus intervenciones como querellantes en juicios por causas de lesa humanidad. En la actualidad preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, integra la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y es socia del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, y la conocemos también porque patrocina a Milagros Salas. Así que bienvenida, muchas gracias. Hola a todos, gracias por la presentación, por la invitación. Para mí poder participar de esta capacitación es algo realmente muy grato por varias razones. Primero, porque yo tengo toda mi formación desde el jardín de infantes hasta el posgrado en la educación pública, porque soy hija de docentes, porque mi hermana es docente, es sindicalista y porque mi hijo va a la escuela pública acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que tengo una clara elección, formación, decisión e historia vinculada con la escuela pública y además porque soy docente universitaria. Así que de alguna forma cada vez que vengo a UTE me siento en casa. Cada vez que vengo lo digo porque por distintas razones, como cuando uno va a su casa, vengo bastante habitualmente. Así que formar parte de una capacitación y de acompañar un laburo que se está haciendo que me parece que es importante y que era urgente darse en todos los sindicatos, en todas las instituciones, pero sobre todo en un sindicato o en un gremio de docentes. Creo que es más importante porque no solamente tiene que ver en nuestros propios lugares como trabajadores y trabajadoras, sino de ustedes como formadores y educadores. Entonces el laburo de ustedes es, digamos, y el lugar que ocupan ustedes tiene un plus. La idea era poder trabajar, pensar algunos conceptos que nos pudieran servir a todos y a todas, sobre todo para aquellos que no tengan ningún tipo de formación vinculada con género, para poder pensar, digamos, serían así como algunos conceptos que estuvimos pensando con Caro que pudieran servir, sobre todo pensando en que mañana van a tener laburo en comisiones. Entonces quizás alguna de esas herramientas, puede ser que alguno de los conceptos sean cosas que los que ya tengan alguna lectura, algún trabajo, alguna formación previa, pueda no resultar sumamente esclarecedor, pero sí me parece que, digamos, que por lo menos unir, o más allá de traer algunos conceptos, es unir o vincular algunos conceptos. Tenemos más o menos una hora, así que la idea es, ustedes saben que yo tengo un problema que yo puedo hablar mucho, entonces la idea es tratar de ver, de hablar, digamos, algún rato y después poder hacer algún intercambio, que en general suele ser lo más enriquecedor porque tiene que ver con las necesidades que tengan ustedes, más que con lo que yo crea que puede llegar a servir. En ese sentido, decir como punto inicial, ¿desde qué lugar hablo yo? Yo hablo de un lugar de mujer, digamos, necesariamente. Yo soy además una militante política y soy feminista, ¿sí? Digamos. Y soy feminista, pero ustedes saben que no hay un único feminismo, sino hay múltiples feminismos, así que yo hablo de un feminismo popular y libertario, y digo esto porque el feminismo libertario trabaja como eje central de la lucha, digamos, estamos pensando esta larga marcha y la lucha que no se detiene, es decir, vamos a partir de distintos lugares de lucha, más allá de que terminemos todos o estamos todas en una misma oleada. Parte de un feminismo libertario, parte de la idea central de la autonomía
como eje, una autonomía que va a estar cargada de sentido, es una autonomía que va a estar cargada de politicidad, por decirlo de alguna forma. Y a mí me gusta traer una cita, casi les diría que siempre que hablo de género la traigo, porque primero porque es muy desconocida y después porque nos permite pensar, sobre todo ustedes vieron que Rodolfo Walsh decía en la carta a las juntas militares que una de las grandes batallas que había ganado siempre la oligarquía argentina era quitarle la posibilidad de la continuidad de las luchas de los héroes a las clases trabajadoras, ¿no? Entonces siempre teníamos que empezar de cero en estos pases de postas en las luchas. Lo cierto es que en la historia de las luchas las mujeres nos pasa exactamente lo mismo. Pareciera que el 3 de junio apareció el feminismo y aparecieron recién algunas grandes luchadoras que estaban ahí guardadas, escondidas abajo de las baldosas. Lo cierto es que la lucha por los derechos, la lucha en contra de los privilegios de los varones, es una lucha de la historia de la humanidad también. Y un poco rescatar eso nos permite pensarnos a nosotras como sujetas políticas históricas, que es algo de lo que también creo que es fundamental. Por eso debemos nuevamente reivindicar a nuestras heroínas, nuevamente recordar a aquellas que lucharon previamente por los mismos derechos que nosotros hoy estamos luchando. Y por eso siempre traigo a una gran luchadora, una lideresa francesa ligada a la Revolución Francesa, que se llama Olympia de Gauss, quien llegó a reunir más de 10.000 mujeres en París en 1789, en el París revolucionario, que las 10.000 mujeres transitaron las calles con sus gorros rojos y llegaron a la Asamblea Nacional para presentar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Ustedes recordarán que la Declaración de los Derechos es la Declaración de los Derechos del Hombre. Y no solo en 1789 con la Revolución Francesa, sino también en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y darse cuenta Europa que en el medio de Europa podía explotar una guerra y morir millones y millones, lo que se declaró fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, Olympia, que bastante antes de eso se da cuenta de esto, pedía, ¿sí?, ni más ni menos, la libertad, la igualdad y la fraternidad también para las mujeres. 2 años después, Olympia fue matada, asesinada en la guillotina. ¿Por qué? Por ser traidora a la revolución. Y uno de los grandes revolucionarios, así que se llamaba Jaumet, al pedir la guillotina de Olympia, decía: ¿desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados devotos de la familia, las cunas de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres solamente? ¿Sí? Digamos, no es tan distinto de lo que pudimos haber escuchado en el Senado de la Nación hace un par de meses, digo, ¿no? Pero lo reivindico más como digamos esto, para historizar nuestras luchas, que en otro sentido. La pregunta es cómo se le había ocurrido a Olympia efectivamente salir de su casa e ir a la plaza pública a arengar. Sobre todo, ¿por qué? Porque la verdad es que los temas de las mujeres, y quizás para algunos que son hombres y grandes van a tener como bastante, les va a resonar lo que voy a decir, los temas de las mujeres son los temas superfluos. Nosotras somos de hablar boludeces, vamos a la peluquería, si tenemos pibes chiquitos nos encanta hablar de la caca y de los pañales. La verdad es que nosotras estamos para cosas menores, nosotras nos ocupamos de chusmerío, lo nuestro es la telenovela, ¿sí? Podríamos decir que esto es el discurso que durante muchísimo tiempo se dice y durante muchos todavía quieren efectivamente sostenernos, porque quizás en eso Estela Segato, que es una de las grandes feministas de nuestro país y de nuestro tiempo, nos da algunas herramientas que me parece importante pensar desde cuándo se nos ha minorizado. Y minorizado en términos de cuál es el lugar en la representación social, en la estructura social que nos representa y nos da un lugar a las posiciones de las mujeres, ¿sí?, como menores. Minorizar significa eso, creo que lo dice exactamente así, es tratar a una mujer como menor. Y también arrinconar al ámbito, no solamente, digamos, de lo privado, de lo particular, sino también como temas de minoría. Somos más de la mitad de la población mundial, porque somos un poco más que los varones, pero sin embargo, cuando se tratan de nuestros derechos durante un montón de tiempo, era el derecho de las minorías. Y efectivamente,
exclusivamente como temas minoritarios. Esto es algo que nos tenemos que preguntar de dónde sale esto. ¿Siempre fue así? ¿Siempre el tema nuestro era lo que sucedía dentro de nuestra casa? Siempre, digamos, lo que le reclamaban los revolucionarios que pedían la igualdad entre los hombres y entendían que Olimpia estaba haciendo cosas de varones o de hombres en ese momento. Y estas relaciones sí son importantes entender que nacen centralmente, pero no exclusivamente, y esto es en donde nos da un aporte central Estela Segato, están relacionadas con la transición de la vida comunitaria o comunal a las sociedades modernas y claramente en América Latina respecto o de la mano de la colonización, y que claramente fue impulsado primero por el proceso de colonización de la conquista y más tarde por las administraciones criollas en nuestros territorios. Voy a intentar esto ser lo más sencilla, pero me parece que sí es importante, quizás es la parte como más teórica, lo otro es más sencillo, pero me parece que es clave que nosotros podamos entender este paso, porque si entendemos el paso en donde pasamos nuestras cosas, nuestra representación, nuestro poder, a ser un tema tan un tema de menores que ustedes saben que hasta 1950 y pico en la Argentina las mujeres éramos incapaces relativas de derecho, digamos, no es algo que es simbólico que ser menores, ¿sí? Nosotras no podíamos contratar, las mujeres hasta 1950 y pico no podíamos heredar en la Argentina. No estamos diciendo algo que pasó a Olimpia, algo que les pasó a nuestras madres y quizás algunas ya habían nacido. Entonces poder entender esto nos va a ayudar a desarmar esta trama y sobre todo poder tener claridad en dónde tenemos que poner el eje de nuestra lucha, que en definitiva es lo que nos está convocando, ¿no? Digamos, es una larga marcha que empieza hace muchísimo y poder centrar esta larga lucha. Como les decía, la colonización en América es una precondición absolutamente indispensable y todo, en ese momento, todo aquello que estaba relacionado con el espacio femenino y el espacio doméstico tenía que antes de la colonización tenía un eje también político, y ahora vamos a ver algunas de las diferencias. Sufre una caída absolutamente abrupta en términos de poder, en términos de prestigio, en términos de autoridad y se lo minoriza. La expansión posterior de un frente que Estela Segato llama estatal, empresarial, mediático y cristiano, ¿sí? Interviene de un modo mucho más abrupto y extiende y estira aún mucho más esa minorización al cual increíblemente todavía seguimos sometidas, y esa es la idea que también me interesaría quizás destrabar. Ahora, este tránsito a la modernidad introdujo entonces un giro social que significó y reacomodó y agravó ciertas jerarquías que ya eran preexistentes. Acá hay un tema que quizás es menor, pero sí es importante. Centralmente entre las antropólogas hay una fuerte discusión sobre si previo a las conquistas, no solamente a la de América, ¿no? Digamos, a las grandes conquistas del mundo, existía o no existían estados, si ya estaban o no estaban las estructuras patriarcales. Entonces hay una parte muy importante de los feminismos o de las feministas que entienden que no, que necesariamente era la condición, la colonización es la condición para las estructuras patriarcales. Estela Segato está convencida que no, entiende que en general en las historias de las sociedades, que ella dice que casi seguro en casi todas, hay un mito fundante. Ustedes saben que todas las sociedades tenemos un mito fundante, que es con el que nos estructura nuestra vida social y cultural, que en todas las sociedades hay un mito fundante, ni hablar en la nuestra, ¿no? Con Adán y Eva, en el cual hay una primera batalla, ¿sí? Que las mujeres, una mujer, la mujer originaria no, de las que a mí me gustan, sino la mujer originaria, la primera mujer en términos mitológicos, o el primer grupo de mujeres pierde, hay una batalla en la cual la mujer pierde, y eso le genera y le arroga ciertos privilegios a los varones en los mitos fundantes. Y eso están, según ella, que es antropóloga, en casi todas las sociedades. Entonces uno puede entender que previo a la colonia había distintas jerarquías, había mundos duales, ¿sí? Que efectivamente cada mundo dual, uno del mundo público, que era el mundo de los intercambios de la guerra, y otro el mundo privado, que efectivamente era el de la familia, pero que en ambos había politicidad y que ninguno englobaba al otro. Sin embargo, lo que sucede centralmente con la colonia y con
cual se binariza, porque uno engloba al otro y termina esa jerarquía que existía previamente, la termina de fijar de un modo absoluto. Y la binarización tiene algo que es muy importante porque nos puede permitir no solamente pensar las jerarquías de las mujeres con los varones, sino cualquier tipo de jerarquías que se conquistan a partir de ahí. Los indios con los blancos, las periferias con los centros, los locos, los niños, los discapacitados, digamos, todas las jerarquías que se imponen a partir de ese momento. Efectivamente, de ese modo, ¿qué es lo que sucede? Cuando se binariza, o la binarización de la modernidad, lo que genera es que hay un uno, ¿sí? Nosotras las mujeres pasamos a ser el altar de ese uno. Y ese uno es un uno blanco, es un uno varón, es un uno que en ese momento se convierte como sujeto universal, y de ahí es que en ese momento aparece el hombre como sujeto del género. Nosotros seguimos hablando del género de los hombres. Está el animal, el vegetal, ¿sí? Y están los hombres. Ese es el hombre que se convierte como sujeto universal y como regla que va a normativizar todas las relaciones. Ese punto para nosotros es muy importante que se entienda para poder desarmar eso. Y cuando nosotros hablamos de autonomía y la lucha de la autonomía y por qué un feminismo libertario, es porque si nosotras tenemos que trabajar centralmente con esa autonomía para poder recuperar un lugar no binario, para dejar de ser el altar de los hombres o de los varones, vamos a decir varones para correr esta idea de hombre. Dicho esto, que me parece importante, me gustaría en alguna ocasión poder quizás trabajarlo eso más detalladamente. Sí es importante saber que la autonomía implica necesariamente una construcción social que es absolutamente política, es una construcción social, la autonomía que las mujeres podamos obtener vinculada a distintos procesos vitales, a procesos vitales económicos, a procesos vitales culturales, a procesos vitales sexuales tanto en términos de eroticidad como en términos de maternidad y de procreación. Por eso es tan importante cuando nosotras peleamos por la legalización del aborto, porque el eje de la lucha de la legalización del aborto, más allá que en términos en términos públicos hayamos hecho centralmente una gran lucha vinculada a esto como si fuese un tema de salud pública, lo cierto es que el efectivo y sustancial reclamo medular o cuestión medular que hay atrás del aborto tiene que ver la autonomía de las mujeres. Sí, la autonomía de este lugar de mujeres como necesariamente madres o vinculadas necesariamente a nuestro rol de madres en la sociedad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de género, más allá de que esto me parece que es absolutamente claro, no hacemos referencia a varones y a mujeres, esto está claro, sino a ciertas significaciones sociales que se construyen respecto de lo femenino y respecto de lo masculino, y a las relaciones que se establecen en relación a estos géneros, vinculados centralmente a diferencias y a jerarquías. Bien, estas significaciones sociales son absolutamente fundamentales porque hay una distribución asimétrica vinculada a los géneros, a lo femenino y a lo masculino, y esto va a estar interrelacionado no solamente en las relaciones interpersonales que tengamos siempre, sino además en todos los ámbitos, que la idea es que ahora podamos ver, todos los ámbitos en los cuales nosotros nos vinculamos. Sí, como decía, no siempre existieron los mismos patrones culturales, ¿sí?, vinculados a lo femenino y a lo masculino, o a las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Hubo cuanto más vida comunal, cuanto mayor distribución equitativa y cuanto más vida en términos de cooperación haya en cualquier comunidad, estas diferencias de jerarquías y de privilegios se ven disminuidos. Ustedes saben que hubo muchísimas culturas precolombinas, otras no, en las cuales la distribución de los roles en términos de política y en términos de intercambios comerciales no estaban vinculados a los varones y a las mujeres. Y estas jerarquías a las que hago referencia en términos de género han logrado
determinado que se identifiquen ciertas características, ¿sí?, como vinculadas a los hombres y ciertas características que están vinculadas a las mujeres. Obviamente para la cultura patriarcal el hombre es racional, el hombre está vinculado a lo activo, el hombre está vinculado al pensamiento, a la razón, al poder, a lo objetivo, a lo abstracto. En cambio las mujeres somos sensibles, nosotras somos irracionales, somos pasivas, estamos vinculadas a la emoción, a la naturaleza, a lo subjetivo, a lo particular. Ahora, esto es exclusivamente un patrón cultural que ahora vamos a ver de qué modo lo reproducimos y cuál es el rol también que ustedes tienen como educadores y educadoras. Obviamente, el derecho, no me voy a extender en esto, aunque sea centralmente mi tema, el derecho tiene una función central en esto. Ustedes saben que hasta 1926 no existía en nuestro país una ley de derechos civiles de las mujeres. Como les decía, la mujer casada, la casada era una incapaz relativa para el derecho, necesitaba siempre la representación de su cónyuge para llevar adelante cualquier acto jurídico. Ustedes saben que si la mujer se negaba a vivir en la residencia que le imponía a su marido, el marido tenía el derecho a llamar a la policía para que a la mujer se la lleve hasta allí. Ustedes saben que hasta la década del 80 la patria potestad estaba en manos del varón, que el derecho a colocar el nombre a los hijos y a las hijas también era un derecho de los varones, que las mujeres, si bien las mujeres podíamos ejercer la profesión o la industria, sin pedir autorización, se entendía que sin justificación alguna o motivo, el marido podía revocar esa autorización tácita que se había dado. Como les dije, tampoco podíamos recibir herencias o donaciones. En el ámbito del derecho penal hay dos cosas solas que voy a decir que me parece que alcanza para entender cómo el derecho fomenta este tipo de estructuras. La primera, que es que hasta la década del 80 existía un único delito, digamos, a excepción del aborto, que no puede ser un varón el autor del autoaborto, por razones biológicas. Había un único delito en donde eran distintos. Para cometer el mismo delito, el hombre tenía que hacer algo y la mujer tenía que hacer algo distinto, que era el adulterio. Es una estupidez que existiera una figura del adulterio como delito, pero existió. Nunca hubo una condena, no porque no haya habido en la historia de la Argentina adulterio. Ahora, la realidad es que la mujer, para ser adúltera como delito, ¿sí?, como delito, implicaba que la mujer debía tener una relación sexual por fuera del matrimonio. En cambio, para que el varón fuera adúltero en términos de delito, debía tener una manceba, es decir, si tenía una relación sexual con una mujer o con un hombre, o con quien quiera, por fuera del matrimonio, eso no lo convertía en adúltero, sino debía sostener económicamente a otra, y además manceba, a otra mujer, para que efectivamente pueda ser adúltero. Esto es un caso único, no hay ningún otro delito, teniendo en cuenta sobre todo, es importante porque tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con los mandatos familiares, tiene que ver con los mandatos matrimoniales dentro de la legislación penal. Y hay otro hecho que me parece que es muy poco conocido, que es, hasta 1922 existía un eximiente es cuando el Estado renuncia a aplicar pena, existía un eximiente para el marido que encontrare yaciendo a su esposa con otro hombre, si la mataba o la lesionaba a ella y al tipo, podía ser eximido de pena. Digamos, es muy fuerte, era el eximiente, porque ahí lo que estaba en juego entre el honor del varón y y la vida de la mujer, el Estado, para pensar el aborto, para pensar algunas cosas, ¿no? El Estado entendía, eso fue hace 100 años, no fue hace 500 años. Igual después de ver el video del diputado Jujuy ya no nos extraña nada, ¿no? Ahora bien, pensemos algunos ejes que son importantes, que nos pueden ayudar a entender los modos en que nosotros reproducimos en nuestras prácticas diarias o que se reproducen en términos culturales estas jerarquías a las que hacemos referencia, que en definitiva es estas jerarquías y estas desigualdades
las que hacemos referencia cuando hablamos de cuestiones de género. Es muy importante ver cómo, de modo diferencial, las mujeres y los varones nos definimos o nos autodefinimos o nos definen. Centralmente las mujeres nos definimos y nos autodefinimos y nos definen a partir de nuestras relaciones, a partir de nuestras propiedades relacionales. Es decir, nosotras somos la madre de, yo soy la mamá de Camilo, soy la hija de, soy la esposa de, hoy una compañera se presentó y me dijo, hola, ¿te acuerdas? Yo soy la esposa de, digamos. Es el modo en que en general, cada vez menos, pero que en general no sucede, pasa, y de hecho en otras generaciones se pasaba a ser la hija de, para ser la esposa de, para ser la madre de. ¿Sí? Y de hecho en términos hasta políticos, las grandes referentes mundiales en términos de derechos humanos son las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Nadie puede dudar el nivel de politicidad que tienen esas dos organizaciones, la centralidad en nuestra vida y en nuestra historia reciente de nuestro país y las huellas que dejan, y ellas son madres y abuelas de, ¿sí? Más allá de que tenemos en claro cuáles son esas razones, pero ese es el modo, a partir de las propiedades relacionales, es el modo en que nosotras en general, cada vez menos, pero digo, somos definidas o son definidas. En cambio, los varones lo hacen a partir de sus trabajos, sus actividades, su oficio, soy futbolista, soy empresario, soy docente, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, el aspecto relacional, ¿sí?, al que estoy haciendo referencia, es un aspecto privado, ¿sí? Es un aspecto porque tanto la conyugalidad como la maternidad son cuestiones domésticas, ¿sí? En cambio, el oficio, la política, los negocios, son aspectos de la vida pública. Entonces, estoy diciendo bien, sí. En nuestro sistema, además, tenemos la particularidad que solo se ve como trabajo el trabajo productivo, es decir, aquel trabajo que tiene un salario como contraprestación, centralmente porque esa es la base de las relaciones de producción. En el ámbito privado, el trabajo es un trabajo no productivo, sino es un trabajo reproductivo. Y si bien es cierto que las mujeres somos las únicas, por ahora, vayamos a ver, que tenemos la capacidad de reproducirnos biológicamente, existe un desplazamiento de esta capacidad de reproducción biológica a los cuidados de a quienes reproducimos, ¿sí? Pero el trabajo de reproducción en realidad es un trabajo que está vinculado a lo que se conoce como las labores, no como el trabajo en términos justamente productivos. Ahí hay una definición muy buena de Hannah Arendt sobre las labores, para diferenciar labor de trabajo, aunque a veces nosotros lo usamos en forma de sinónimo, claramente no lo son. La labor para Hannah Arendt es una actividad que se corresponde con los procesos biológicos del cuerpo, ¿sí?, que están vinculados a los ritmos vitales. Por ejemplo, comer es una labor, beber es una labor, respirar, dormir. Ahora, claramente uno no tiene fin las labores. Las labores tienen fin cuando termina el ciclo vital de una persona. Nosotros en algún momento, con suerte, si nos dejan, nos vamos a jubilar y vamos a dejar de ser trabajo productivo. Ahora, las labores reproductivas en nuestra propia vida y en relación a la vida de los que están en nuestros núcleos, no lo dejamos de hacer hasta el día que nos morimos. Esa es la principal diferencia entre labor y trabajo. Ahora, el trabajo produce una mercancía. La labor no produce mercancía, ¿sí?, ni sigue los tiempos de la producción, ni tiene salario, efectivamente no tiene contraprestación. Ahora, las labores son reproductivas en tres sentidos distintos, digamos. Esto que sucede en el ámbito de lo privado, como está hoy recluido, es reproductivo en tres sentidos distintos. El primero, claramente vinculado a la reproducción biológica, ¿sí?, tener hijos. Uno podría pensar nutrir a esos hijos, a esos cachorros humanos durante el periodo en el cual efectivamente la teta, la lactancia, es el modo de alimentar a ese cachorro humano. Ahora, desde el momento en que ese
cachorro humano no requiere la teta, nada de nada en la biología, en el ADN de las mujeres, indica que solamente la papilla se la tiene que dar la mujer y que los varones están imposibilitados genéticamente para dar una mamadera desde el mes 3, 6, 9, dependerá cuando el pibe empiece a comer. No hay ni una sola razón. Eso es un desplazamiento. La idea de que las que debemos alimentar como un modo de continuum entre lo que efectivamente tiene una razón biológica y lo que no tiene una razón biológica es asignación de cultura. ¿Sí? No hay ni una sola razón para que eso no suceda de ese modo. Ahora, el segundo modo de reproducción vinculado a la reproducción es la reproducción social. Porque también vamos a ver cómo ahí hay un desplazamiento y cómo se va desplazando cada vez más para asignarnos lugares justamente jerarquizados como inferiores para volver al comienzo. Este niño va creciendo y también hay algo que indica que debe estar al lado de la madre los primeros años. Y si no es la madre, es otra mujer. O una abuela, o una señora que cuida a ese chico, o una maestra maternal, o una maestra jardinera, o una maestra, cada vez hay más maestros, ¿no? Digamos, pero históricamente, a mí me impacta todavía que mi hijo le sigue diciendo a la maestra señorita, ¿no? Señorita, y yo digo, señorita, le dice, ¿por qué señorita? Bueno, ahí, en eso está marcado a fuego, porque tienes una señorita quien cuide a los pibes cuando salen del ámbito de lo materno, ¿sí? Entonces, sigue desplazándose, pero el lugar siempre es de una mujer, ¿no? Es la mujer la que cuide. Yo el otro día decía en una charla, lo conté también hace poco, estaba Mercedes hablando en una charla de género, sobre cuántas personas dejan a sus hijos, cuando se tienen sus hijos y sus hijas, cuando se tienen que ir a laburar, al cuidado de niñeros. Bueno, la verdad, alguien me dijo que lo había hecho, entonces dije, bueno, es la primera vez que conozco a alguien que contrata un niñero. Lo cierto es que la niñera, quien cuida ese desplazamiento, sigue estando en el lugar de lo femenino. Pero además, en esa primera reproducción social, en ese lugar de reproducción social, lo que se hace es se fijan roles. Entonces, si la madre es la que se cuida o la que debe cuidar es una mujer, la mujer es la que se queda en la casa y lo que se enseña en esa reproducción es asignación de roles. Y lo que se le está enseñando a esa criatura es que el papá o el hombre está afuera y la que está adentro tiene que ser una mujer, que el lugar de lo doméstico es el de las mujeres. Y se les enseña además, obviamente, cuando se le regala un autito y a la nena se le regala una muñequita y la cocinita y todas esas cosas, que eso ya es bastante conocido. Hay un tercer lugar que pasa dentro de lo privado que tiene que ver con la reproducción y tiene que ver con la reproducción de las fuerzas de trabajo. Es absolutamente nuclear esto en las relaciones de trabajo. Es esa labor, ¿sí? Recordemos que estamos dentro de del trabajo no remunerado, entonces lo que sucede dentro de la casa o en el mundo de lo doméstico es una labor que permite al trabajador reponer las fuerzas y las energías para volver al día siguiente al trabajo. Esto lo explicaba Diana Mafia así, de una forma que es clarísimo. El hombre viene con la ropa sucia y al otro día se va con la ropa limpia al trabajo. El hombre viene con hambre a la casa y se va al otro día para poder volver a poner en marcha las relaciones de trabajo saciado. El hombre viene cansado y tiene una cama hecha para poder dormir. Digamos, esto que son también de los ciclos vitales, están vinculados, además, digamos, estas tres formas de reproducción, sacando la biológica y la inmediata que tiene que ver con la de parir. Todas estas labores, como dijimos, que no se manejan con los vínculos ni con las lógicas de las relaciones de trabajo, no tienen contraprestación. Entonces uno debería decirse, ¿cuál es la razón que nosotras durante siglos asumimos una parte de un laburo que, a diferencia del otro, que es el que sale, va, tiene plata, esto cada vez se va cambiando, pero digo en términos para poder entenderlos, ¿no? Y eso le da poder y jerarquía, porque el laburo, el crecer, ahora vamos a ver el impacto que esto tiene en las relaciones actualmente,
y nosotras nos quedamos recluidas, cuidando pibes, limpiando la camisa, lavando, cocinando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer por amor. ¿Sí? Porque la lógica que se nos impone es que estas labores, las mujeres las hacemos por amor. Y por eso siempre digo lo mismo, un tipo, ahora que a veces usa menos, pero un tipo iba con la camisa sucia, ya sea, y atrás una mala esposa. El pibe viene con piojos a la escuela y una mala madre, no hay un mal padre, ¿sí? Digamos. Entonces, lo que se pone en juego es ese lugar. Para eso nos necesitan sensibles, irracionales, pasivas, y todos esos roles que nos asignan durante siglos y siglos como lugares que, y además si salimos de esos lugares somos machonas, feminazis, lesbianas, como una forma de crítica, digo, no como una... somos, digamos, locas de mierda, histéricas, brujas, yeguas, conchudas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la lista. Eso es disciplinamiento. Te salís de ese rol que tenés asignado, pero hay una lógica. Esto lo que estoy intentando es poner cuál es la lógica que hay atrás de eso para que nosotros nos quedemos en eso y nos sintamos mal si el pibe, la maestra le encuentra piojos al pibe. Porque nos descubrieron, ¿sí? Que somos malas madres. Entonces, esto es lo que está atrás y esto es lo que se conoce como la división sexual del trabajo. Las tareas domésticas y reproductivas no son vistas como trabajo, son gratuitas, están hechas por amor y no manejan ninguna de las lógicas de las relaciones laborales. Ahora, esta desigualdad genera violencia, que es a donde quiero llegar, ¿sí? Genera violencia en todos los ámbitos de la vida, mucho más violencia, genera violencia inclusive para aquellas que no se salen de esos roles, como generan jerarquías, y las jerarquías están vinculadas a los privilegios, y los privilegios están vinculados al poder. Ese poder es ejercido muchas veces a partir, digamos, o habilita, es habilitador de violencia. Entonces, nosotros más allá de pensar lógicamente desde lo más elemental, que es que no queremos que nos maten, ¿sí? Por ser mujer, por este sistema que estamos diciendo, por esta estructura económica, social y cultural que nos oprime y que nos deja un lugar de menores, minorizado. Lo cierto es que también es violencia que se nos pague menos a las mujeres que a los varones por igual trabajo. Lo cierto es que también es violencia que se considere como un trabajo obligado para nosotras, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. También es violencia que los hijos sean de las mujeres, ¿sí? Porque en general eso es la asignación del hogar, de que los hijos son nuestros y por eso es tan raro, los tipos pueden desaparecer, no existir, irse. En cambio, cuando eso sucede, una madre que deja a sus hijos es el nombre de, exactamente, el acabose. Por eso digo que la asignación de que los hijos son nuestros y por eso nosotros andamos a cuestas con los pies para todos lados, pero que los abortos también son nuestros, pero las muertes son nuestras, pero nuestros cuerpos son de ellos, digamos, implica el máximo nivel de violencia que uno puede imaginarse en cualquier sentido. También, obviamente, es violencia, sin lugar a dudas, seguramente de las más graves después del homicidio, las redes de tratas que a las niñas, a las mujeres y a las adolescentes sacuden todos los ámbitos en nuestro país. No solamente esto produce violencia machista o misógina, sino también, hay que decirlo, lesbofobia y transfobia. También es violencia que el Estado no nos ayude cuando una mujer está dispuesta a irse de su casa con sus pibes a cuestas para terminar estos ciclos de violencia. También es violencia que no tengamos a dónde ir a denunciar si nos pegan, no tenemos abogados o abogadas que nos puedan representar. También es violencia que nos obliguen a parir con dolor o que nos digan cómo tenemos que parir, cuál es la forma que sea elegido por nosotros. También es violencia que nos bombardeen constantemente, diariamente, con estereotipos de belleza que nos hacen entrar en una lógica absolutamente cruel y que nos objetiviza,
objetivizan, mira una maestra para que me corrija, nos objetiviza aún más de lo que ya estamos. También sabemos que estas jerarquías y estas desigualdades tienen impacto diferencial en términos de pobreza, por eso ustedes saben, hay un dato que es absolutamente tremendo para entender cuando uno habla de jerarquía, de poder. El 98% del capital mundial, incluyendo la Tierra, está en manos de hombres. El 2% del capital mundial está en manos de mujeres. Cuando uno tiene que pensar la desigualdad es eso. El capital genera poder. Y digo esto también para pensar la mercantilización del cuerpo de las mujeres, porque hay toda una discusión que ni voy a entrar, ni mucho menos sobre abolicionismo o no respecto a la prostitución, pero hay que pensarlo también en esta clave. Y digo, entonces, el impacto diferencial de la pobreza también lo sufrimos mucho más las mujeres, los impactos diferenciales en términos de migración también lo sufrimos muchísimo más las mujeres. Y efectivamente esto está vinculado entre, digamos, esta distribución inequitativa de poder, uno la tiene que pensar en todos los espacios que transitamos en nuestras vidas. Obviamente, el primero